defensores, ¿alguno de ustedes desea iniciar con el contra? Doctor Andrés. Listo. Gracias. Doctor, ¿cuántos informes ha rendido usted en razón y con ocasión de esta causa? Respecto a esta causa, 2 informes. ¿Cuántos ha reconocido hoy en sala de audiencias? 1. El que reconoció fue el que le pusieron de presente ahora un instante, ¿cierto? Sí, señor defensor. Es el acta de inspección técnica cada vez, ¿no? Sí, señor Es el defensor. formato FPJ 10. Sí, señor. El otro es un FPJ 11, ¿cierto? Sí, señor. Ese informe de investigador de campo al cual usted se acaba de referir, ¿qué condensó ahí? En ese informe se plasman las imágenes más representativas, sacadas obviamente de las originales que se tomaron al momento de la inspección técnica al cadáver y se les hace una breve explicación. Las más representativas. ¿Recuerda cuántas fotos consignó en ese informe FPJ 11? No, señor defensor. Hoy le exhibieron en pantalla 36, ¿cierto? Sí, señor defensor. Podemos asegurar que en ese informe hay mucho menos de las que exhibieron el día de hoy, ¿cierto? Sí, señor defensor. Muy bien. Recuerda, o le puede decir a su señoría la jueza, el informe de acta de inspección técnica a cadáver. Ese informe se elaboró antes, durante o después de la diligencia practicada de inspección. El formato de acta de inspección técnica al cadáver se realiza posterior a la diligencia como tal en el lugar de los hechos. Ya eso se hace en las oficinas, no se hace concomitante a la inspección. Es correcto. ¿Y usted nos puede indicar el día, la fecha y la hora exacta en que se levantó esa acta? Sí, señor. 8 de agosto del año 2022. ¿Verdad? Ahora en este momento no recuerdo exactamente qué hora quedó consignada en el informe. Si le pusiéramos de presente el informe, ¿lo recordaría? Sí, señor defensor. Señor fiscal, ¿me permite por favor el acta de inspección técnica cadáver que el testigo reconoció hace un instante, por favor? La Fiscalía no se opone y facilita la evidencia que requiere el abogado de la defensa y se la entrega en este momento, que está sin ningún resaltado y es el original de la evidencia. ¿Ya refrescó memoria? Sí, señor defensor. ¿Cuál es la hora? La hora que queda consignada en el capítulo inicial de la inspección es a las 01:55 horas. Pero es que si usted en respuesta que le dio al fiscal, usted había dicho que el desplazamiento lo habían empezado a la 1:55. Es la hora en la cual como tal inicial se procede con la diligencia. ¿A la 1:55 comienzan a desplazarse o a la 1:55 estaban redactando el informe? No, es el desplazamiento. El informe pues obviamente se rinde después. Hay solamente que consignar la hora en las cuales las unidades se desplazan a ese lugar de los hechos. Podemos afirmar entonces que entre la 1:30 y la 1:40 usted escucha el reporte, ¿cierto? Sí, señor defensor. A las 2:05 de la mañana aproximadamente, según respuesta, arriba nos llegan al lugar de los hechos, ¿cierto? Sí, señor defensor. Pero también escuchamos claramente de que ustedes empiezan el desplazamiento a la 1:55, escuchamos. Sí, señor defensor. Bien, ahora la pregunta con relación al informe FPJ 11, informe de investigador de campo. Recuérdenos, entonces, sí es cierto que los informes los comienza a redactar, organizar una vez terminadas las diligencias, día, fecha y hora exacta, ¿lo recuerda o no? ¿De la elaboración del investigador de campo? ¿Sí? Sí, sí recuerdo la fecha en la elaboración de ese informe. ¿Qué fecha fue? 15 de diciembre del 2022. ¿A qué horas? Bueno, la hora exacta creo que es a las 15:03. Sí. Quiere decir entonces que este informe lo hizo con mucha posterioridad al momento en que se procesó la escena. Sí, señor defensor, se redactó tiempo después. No se realiza dentro del acto urgente como tal. ¿Cuánto tiempo después? Se realizó Objeción, ya respondió el testigo. Pregunta repetida, ya respondió el testigo. Que lo precise. 3 o 4 meses posteriores a la diligencia. 3 o 4 meses posterior a la diligencia. Usted dice que de las 36 imágenes que le exhibieron, seleccionó las más relevantes, las más importantes para el caso y fue las que puso en su informe, ¿cierto? Sí, señor defensor. Hoy le exhibieron a usted la imagen número 32 y usted dice que es la imagen de capturado por la Policía Nacional, foto que se tomó para las prendas de vestir. Escuchemos eso, ¿cierto? Sí, señor defensor. Pero en esa imagen estaba la cara de una persona, ¿cierto? Sí, señor defensor. En su informe FPJ 11 del 15 de diciembre del 2022 a las 15:03 horas, usted consignó en ese informe la imagen 32 que le exhibieron hoy aquí. No recuerdo si la consigné, señor defensor. Y si le pusiera ese documento de presente, primero para autenticarlo y luego para que me responda la pregunta, ¿me la podría responder?
Sí, señor defensor. Con la venia de su señoría, si me permite entonces el formato FPJ11, el que ya senté bases probatorias, para auscultar ese punto. Proceda, señor defensor. La Fiscalía no tiene inconveniente en exhibir ese documento. Como lo tiene digital y digital es en color, la Fiscalía solicita pues que se permita que se exhiba digitalmente. Escúcheme, doctor, yo lo tengo aquí. Es sino abrir un documento, señora juez, si usted me permite, presto digitalmente en un computador. No sé cuál necesita usted, señor defensor. El doctor Alejandro lo tiene ahí a disposición. Yo dejo constancia para el registro que yo tengo el documento acá. Fue una copia que tomé de la Fiscalía. El doctor Alejandro también lo tiene. Para imprimirle celeridad, señoría, yo rogaría que usted tomara decisiones correctas con relación a la evidencia no, a los documentos que se tienen en poder. Doctor, usted puede hacer uso de cualquiera de los dos documentos. Si ninguno de los dos está subrayado y anotado, tome usted el que tenga a disposición. De ninguna manera he indicado que deba ser el que tiene el delegado fiscal. Dejo constancia para el registro que pongo de presente en la tabla del doctor Alejandro, donde se pretende exhibir la evidencia con el que este defensor confronta al testigo. ¿Qué tiene en sus manos, doctor? Se me pone de presente el informe de investigador de campo. ¿Cuál informe? El terminado en 17754. ¿Es el FPJ11 al que se viene refiriendo? Sí, señor defensor. ¿Son las mismas fechas a las que usted hizo alusión? Sí, señor defensor. En el último folio, destella allí su firma, Sí, señor defensor. la misma que utiliza para todos sus actos públicos y privados. Sí, señor defensor. ¿De cuántos folios consta ese documento? De 6 folios. 6 folios. Dígale a su señoría entonces, más bien, previo a esa pregunta, ¿cuántas imágenes le exhibieron el día de hoy acá? 36 imágenes. ¿Cuántas imágenes tiene ese informe? 25. Bien. Dígale si en esas 25 imágenes hay alguna que se corresponda con la número 32 exhibida el día de hoy, donde sale la imagen completa de una persona. No, señor defensor. Sale. Permiso para retirar el documento. Dentro de sus funciones o labores le correspondió individualizar e identificar de manera plena y absoluta a esta persona, ¿sí o no? No, señor defensor. Bien. Para usted fijar fotográficamente el rostro de esta persona, si lo que estaba buscando era tomar solamente imágenes a las prendas, ¿usted le pidió permiso, consentimiento o autorización previo a esta persona, sí o no? Sí, señor defensor. ¿Está por escrito testigo, sí o no? Sí. ¿En dónde está ese documento escrito testigo? Se consignó en el acta de consentimiento que el mismo ¿Figura como anexo en este documento, sí o no? No, señor defensor. Era un documento anexo importante, ¿cierto que sí? Sí, señor Si defensor. revisamos el numeral octavo donde dice anexos, ahí no aparece ese consentimiento, autorización o permiso del testigo, ¿cierto que no? No, señor defensor. ¿Esa cámara que usted tenía podía grabar video, sí o no? Sí, señor defensor. Pudo haber hecho un video solicitándole permiso para que le pudiera tomar una foto a su cara, ¿cierto que sí? Sí. Y no lo hizo. ¿Lo hizo, cierto que no? No. No lo hizo. Testigo, el fiscal le hizo una pregunta, la penúltima, donde le dice a usted, dígale a su señoría si hay algún informe o algún documento que lo pueda ayudar a recordar a usted los dos nombres, los dos apellidos, la identificación de ese capturado al que usted le tomó unas imágenes a unas prendas de vestir impregnadas con una mancha azul. Usted no recordaba, ¿cierto? Sí, señor defensor. Le exhiben a usted el acta de inspección a cadáver, ¿cierto? Sí, señor. Y luego entonces usted responde, sí, a viva voz, después de recordarlo, que responde al nombre de y ya da el resto de información, ¿cierto? Sí, señor defensor. ¿Hay alguna parte de ese informe de acta de inspección a cadáver que describa así tal cual la pregunta como le hizo el fiscal? Se trata de la persona a la que yo fijé fotográficamente porque tenía manchas en sus prendas de vestir de color rojo. En esa acta de inspección a cadáver. ¿Está así tal cual? Sí, en el acta quedó consignado a qué persona se le tomó la muestra. Muy bien. Permítame, señoría. Entonces, usted deja constancia en el acta de inspección técnica a cadáver, a quien le están tomando las muestras es al señor, ¿correcto? Sí, señor defensor. Para poder tomar las muestras en sus prendas de vestir, ¿tomaron consentimiento, sí o no? Sí. Objeción, ya respondió. No, era frente a la imagen de la cara. Ahora estoy hablando sobre las muestras de la evidencia atrás o los fluidos. Es muy Ya distinto. respondió. No, Objeción, es muy ya respondió. distinto. Sí, se le... Escúchame un segundito, si nos precisa el testigo, porque yo entonces tengo una confusión. Advertí que era frente a la toma de muestras. Nos precisa entonces si la toma de consentimiento fue para la fotografía o para la toma de muestras o para ambas. La toma del consentimiento fue propiamente para la recepción de la muestra en sus prendas de vestir, más no para la fotografía como tal. Así es, señoría.
cuando estaba tratando la imagen número 36, estaba preguntando si había una autorización previa para tomarle una foto a la cara. Ya ahora estoy preguntando sobre la evidencia. Entonces, ese consentimiento sí fue tomado. ¿Quién lo tomó? ¿Usted o su compañero? Mi compañero ¿En qué prendas de vestir hallaron manchas rojas en el señor? se hallaron en la camiseta y en los tenis. De esas prendas de vestir que usted acaba de mencionar, que son 3, ¿a cuáles le tomaron muestras? Al tenis derecho y al tenis izquierdo. ¿Y por qué no la camiseta? El servidor consideró que solamente necesitaba la muestra de los zapatos. Pero usted era el investigador líder. Pudo haber tomado otra decisión, ¿cierto? Objeción, señor juez, eso no lo respondió el testigo y no es cierto lo que afirma la pregunta. Que nos aclare el testigo. Yo como tal no era el investigador líder. El investigador líder era Nick. Yo hago la labor técnica. ¿Dónde estaba entonces en ese momento? Estaba realizando las labores investigativas propias de su función. Independientemente que usted sea el investigador líder o no, podía haber tomado la iniciativa porque dentro de sus funciones, usted explicó muy bien que al momento de procesar la escena, una de ellas era acopiar, recaudar o recolectar evidencia, ¿cierto? ¿Sí o no? Objeción, señor juez. Señora juez, está provocando es un concepto que se constituye en especulación sobre lo que pudo haber hecho y no pudo haber hecho. Ya el testigo respondió. Señoría, todas esas preguntas son con base a lo que ha narrado el testigo el día de hoy. Conteste el testigo. En este caso, la decisión como tal la tomó el señor. Yo me limité a tomar las fotografías. ¿La sangre es evidencia, sí o no? Depende. ¿Un lago hemático es evidencia, sí o no? Puede ser tomado como evidencia. ¿Las manchas de los zapatos puede ser evidencia, sí o no? Sí. ¿Pudo haber tomado la iniciativa para haber tomado muestras de la camiseta, sí o no? Objeción, ya respondió. No Ya ha respondió la respondido, circunstancia. Ya respondió, doctor. Solicito muy gentilmente, testigo, nos indique si dentro de ese informe FPJ 11, informe de investigador de campo, en alguno de los cuadros donde se está tomando evidencia traza o evidencia biológica, o más bien, refiere o mencionan que lo están tomando de los zapatos de... ¿Usted nos puede indicar eso? Como tal no se menciona la persona que se le toma. Como tal no se menciona, ¿cierto que no? De hecho, en ese FPJ 11 hay 2 escenarios. Uno donde está el occiso y otro donde ya en las instalaciones de la fiscalía, al parecer en un cuarto, fijan fotográficamente unas prendas de vestir, ¿cierto? Sí, señor defensor. De esas prendas de vestir hay 3 imágenes, ¿cierto? Creo que sí, señor defensor. Ya sabemos que en ninguna de ellas está la cara del señor Cristo, solamente hasta el día de hoy viene y nos lo cuenta, ¿cierto que sí? Sí, señor defensor. De esas 3 imágenes, ninguna refiere ni con nombres, ni con apellidos, ni con cédula a la persona que le están haciendo esa fijación, ¿cierto que no? ¿Cierto que no? Dentro del informe como tal de investigador de campo no lo menciona. Muy bien, muchas gracias. Usted dice que le tomaron muestras a los zapatos, precísenos. ¿Fue a un mismo zapato o a los 2? A los 2. No, no respondí. Sí, doctor, el testigo ya había indicado que a los 2 zapatos. Díganos entonces, según su informe, ¿dónde quedaron consignadas la toma de esas muestras, testigo, en el informe FPJ 11? La toma de las muestras, según las imágenes que quedaron consignadas, fueron las 2 últimas o 3 últimas del informe. Bien. ¿Cada zapato quedó por separado según la toma? Sí, señor defensor. ¿Con las mismas obturaciones de la cámara? Sí, señor ¿Usted fue el defensor. que manejó la cámara? Sí, señor defensor. Bien. Para impugnar credibilidad en el testigo, entonces usaré el informe al cual se está refiriendo. ¿Qué tiene en sus manos? El informe investigador de campo. Usted dice que las 3 últimas imágenes de ese informe son las relacionadas con la toma de muestras a las prendas de vestir, ¿sí? Sí, señor defensor. Bien. La imagen 24 dice que es la toma número ¿qué? Imagen 24, toma 0034. En la imagen 25, que es la última, ¿cuál es el número de la toma? Quedó con la misma número, 0034. 034. Fue la misma obturación. Permiso. Gracias. Retiro el documento. No sabemos entonces a cuál fue el pie que usted le tomó la imagen, ¿cierto que no? Objeción, fatalmente la respuesta del testigo y la pregunta del testigo no conduce a la afirmación de quien interroga. Réplica a su señoría, la fatalidad no es una objeción. Y esto Sí, y sencillo, lo que está provocando es una pregunta capciosa en el testigo. Él ya respondió claramente y lo dijo claramente. Una foto fue para el zapato izquierdo y la otra foto fue para el zapato derecho. No es cierto lo que afirma. Señoría, acabamos de impugnar credibilidad porque la obturación fue una sola, fueron para 2 zapatos diferentes. Ese es el punto que estoy impugnando. Doctor, el tema de la impugnación para esta funcionaria quedó claro. Ahora el objeto
de objeción por parte del señor fiscal es la pregunta posterior. Reformúlela, por favor. Si bien es cierto, la toma 34 fue una toma 34 para dos imágenes diferentes, hoy no se puede concluir si la imagen es de un zapato izquierdo o de un zapato derecho, porque fue una toma. Objeción, eso no respondió el testigo. Señoría, el testigo manifestó que tomó para la imagen 24, toma 34. Para la imagen 25, toma 34. Quiere decir que fue una obturación. La pregunta es, ¿a cuál de los dos zapatos? ¿Es el derecho o es el izquierdo? Porque es una sola toma. Es una pregunta distinta, contéstela al testigo. Como lo había mencionado, se le tomaron a los dos zapatos. En este caso fue un error de digitación que quedó con el mismo número, pero los zapatos fueron tanto al derecho como al izquierdo. Muy bien. Es muy común o muy recurrente que puedan haber errores de digitación, como en este caso, testigo. Sí, señor, se puede presentar error de digitación y no porque se trabaje sobre otra plantilla. Muy bien. ¿Tuvo usted de frente al testigo, al señor, sí o no? Sí, señor defensor. ¿Podía usted saber si podría estar herido, sí o no? Sí, podía saberlo. Sí podía saber. En este caso, ¿usted notó alguna lesión en sí o no? Yo como tal no noté lesiones en... ¿No la notó? No, señor defensor. Bien. Aló. ¿Se escucha? Señor fiscal, ¿usted puede proyectar la imagen número 32? ¿El doctor Alejandro nos puede ayudar? La fiscalía no tiene inconveniente, ya mismo vamos a proyectar la imagen número 32. Un segundo, señor juez. Señoría, solicito muy gentilmente entonces que el doctor Alejandro nos ayude con la proyección de esa imagen, por favor. Muchas gracias. Doctor Alejandro, colabóreme con la proyección. Doctor Alejandro, quiero pedirle un favor. El mentón o la barbilla del individuo que se ve ahí, quiero que le ponga el zoom lo que más pueda, hasta donde le dé. ¿Da un poquito más de ampliación? ¿Se distorsiona? Listo. Testigo, dígale a su señoría que ve ahí. Se observa que la persona capturada parece tener una lesión en el mentón. Una lesión en el mentón. ¿Y qué se observa más abajo entonces en la ropa de ese ciudadano? Unas manchas de color rojo en la camiseta. Ajá. Frente a esa descripción que usted hoy nos da, ¿dejó algo consignado en alguno de sus dos informes? Respecto a esa lesión, no quedó en el informe de ninguno de los informes que yo rendí. Mm, Respecto a esa lesión. perfecto. A esas imágenes o a esas manchas, no sé, rojas que se ven visibles en esta imagen, dicen ustedes que no tomaron evidencia, pues no hicieron tomas de muestras con hisopos. El servidor como tal no tomó de esa parte Correcto. nuestra. Testigo, estamos usted procesó la escena de un crimen que se trata de un homicidio, ¿cierto? Sí, señor defensor. Usted nos ha hablado hasta la saciedad del cansancio, del aguemático, sangre, manchas, todo lo demás, ¿cierto que sí? Sí, señor. Fue una muerte violenta, ¿cierto que sí? Sí, señor. Al parecer defensor. con armas cortopunzantes, ¿cierto que sí? Sí, señor defensor. Ver a una persona cuando la Policía Nacional dice que está capturado y verle manchas de sangre, presuntamente, eso que usted ve ahí en esa camisa puede ser una evidencia, ¿cierto que sí? Sí, señor defensor. Ustedes ninguno, ni usted, nadie incautó esa camisa, ¿cierto que no? No, señor defensor. Los zapatos tampoco los embalaron ni los rotularon, ¿cierto que no? No, señor defensor. ¿Cierto que hubiera sido importante haber incautado los zapatos para poder tratar de buscar huellas alrededor de ese occiso, porque había mucho lago hemático, ¿cierto que sí? Sí, señor. Esa hubiera sido una forma importante para poder ubicar en la escena del crimen a una persona que había sido acabado de capturar, ¿cierto que sí? Sí, señor. Aún así no se hizo, testigo, ¿cierto que no? No, señor defensor. Permiso, retiro la imagen. Ahí en la URI, esa evidencia que se toma en hisopos, ustedes la embalan en unas probetas, ¿cierto? O en unos tubos. En este caso se embaló después de que se secaran en bolsas de papel. En bolsas de papel. ¿Qué pasa con la sangre cuando se embala en bolsas de papel? Si la sangre está seca, no hay posibilidad de que haya una contaminación cruzada, salvo que si esté húmeda. En este caso se deja secar a temperatura ambiente para que no suceda esto. ¿Se puede oxidar la sangre, sí o no? De poderse oxidar, claro que se puede oxidar. Claro. Pero entonces cuando se toma esa evidencia traza, que es un fluido biológico, los manuales de criminalística enseñan que se embalan en unos tubos, ¿cierto que sí? Sí, señor defensor. En este caso no se hizo, ¿cierto que no? No, señor defensor. En el rótulo de cadena de custodia, ¿quién firma como quien haya, fija, embala y rotula? En ese caso, Pero no fija, el que fija es usted. de manera fotográfica sí, pero el que recolecta y embala es Si nos vamos para el almacén de evidencia de medicina legal, encontramos entonces que hay dos rótulos, ¿cierto que sí? No sabría decirle si hay dos rótulos, señor defensor. Pero se tomaron dos muestras. ¿Usted estuvo presenciando lo que hizo ¿sí o no? Sí, en este caso hay un solo rótulo porque en un solo rótulo se hizo la discriminación de los dos hisopados, tanto del zapato derecho como del izquierdo. Es normal entonces que una evidencia o dos o tres
se puedan consignar en el mismo rótulo? Sí se puede. La cuestión es que cada elemento vaya separado uno del otro, Ok, dentro del contenedor, claro está. gracias. Usted en la escena del crimen nos habló de un buzo gris, ¿cierto? Sí, señor defensor. ¿Utilizaron marcadores para diferenciar esa evidencia de otras, sí o no? El servidor no utilizó marcadores. Hubiera sido importante porque había evidencia, ¿cierto que sí? Claro que sí. ¿Ese buzo lo embalaron y lo rotularon, sí o no? El buzo se embaló con el cadáver, si mal no recuerdo. ¿Se embaló con el cadáver? Sí, señor defensor. ¿Hubiera sido importante embalar el buzo por aparte, testigos, sí o no? Objeción está provocando un concepto que excede y se constituye en especulación, de haber sido importante. Se convierte en una Señoría, especulación. listo. ¿Se podría precisar que el buzo fuera de una víctima o de un victimario? En principio no se podía determinar de a quién pertenecía el Por esa razón era importante haberlo embalado por aparte o separado, ¿cierto que sí? Sí, señor Gracias. defensor.